Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Iván. Voy a hablar de Y tu mamá también. Solo quiero recalcar, ya había hecho este video, pero no se envió en el Drive, más bien en el Classroom, no lo pude enviar. No sé por qué, pero bueno, película de Cuarón del 2001 de Loeski. Hablando un poco de la película, esta fue la que hizo que reviviera el amor de Alfonso por el cine, ya que realmente después de tener de estar trabajando creo que es una década en Hollywood, se dio cuenta que esto era lo que necesitaba, volver a las raíces. Y es una película que en lo particular siento yo que va y viene conjunta con Roma. Siento que en la esencia de las dos es la misma. O sea, en lo que quieren transmitir el fondo, el alma de las dos películas es el mismo, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Estas películas son como narración de Alfonso Cuarón. En primera vista, una historia personal, una historia de la infancia, que luego acaba llegando al macrocosmo de lo que es México. Entonces, hablando en particular de Y tu mamá también, tenemos este viaje, este road trip, ¿no? De Tenoch, de Julio y de el personaje de Maribel. Y pues tenemos todas estas propuestas de fotografía, dobles exposiciones con los personajes que aparecen y demás, y todas estas dinámicas que juegan, peleas, chistes, bromas, de este de estos chicuarotes, no me acuerdo cómo se decían. Y bueno, en todo este contexto, algo que tiene, que ha dicho el propio Corán, es de que a él le interesa, esos son los sujetos de su historia. Y a él le interesa más cómo transitan los sujetos un contexto. Y el contexto, siendo México, igual, algo que comparte mucho con Roma, que igual tiene la fachada de ser esta película solo de la nana de Cleo, y luego vemos todo lo que hay alrededor de ella. Esta película en particular lo que tiene es que es más sutil. La manera en la que cuenta esta partes de México es mediante la narración de Jiménez Cacho y estos como silencios, como mediante una escena todo está pasando y pum, la nada se vuelve silencioso y escuchamos una narración, la voice en off. Y funciona en tres ocasiones distintas. Uno sería para los personajes, contarnos algo de la historia de ellos mismos. Otro se podría dar para explorar ciertas personas en particular. Usualmente son gente de etnia indígena de nuestro país, de nuestro México, de esta parte de la población que es, podría decirse, más discriminada. Y el otro es el contexto sociopolítico que hay, estas manifestaciones de los partidos en el poder, ¿no? Y pues desglosando un poco estos, tenemos en instancia al personaje de Tenoch, el personaje de Diego Luna, que ya podemos ver que su personaje, su padre, es una persona metida en el gobierno se infiere, el Partido Revolucionario, ¿no? El PRI, el gran conocido PRI. Siendo esta película del 2001, era tiempos en los que todavía llevaba la dictadura perfecta, ¿no? Y si mal no me equivoco, tal vez fue por esas fechas que hubo este cambio, entre comillas, de poder del PRI y el PAN, que es lo mismo, pero en su momento surgió algo, una revolución, ¿no? Algo, este, necesidad de democracia, ¿no? De democratización del país. Y podemos ver cómo se viaja durante estas ciertas heridas de México. En Roma podemos ver el hecho de los 68, ¿no? Una de las matanzas y opresiones más grandes hacia nuestro pueblo, hacia la clase de la gente media, media y baja, ¿no? Y bueno, propio de Roma, que toca estos temas todavía más hondos de la familia y demás. En tu mamá también, siendo esta película, ¿no es cierto?, una comedia, siendo este viaje entre dos amigos
y exploración de sexualidad y demás, eh, no es una como fuerza, una carga muy dura la que se le infiere a esto hasta que empiezas a verlo con detalle, hasta que empiezas a ver como alguien que intenta no caminar kilómetros para su trabajo acaba siendo atropellado y casi olvidado, casi hecho a un lado. Podemos ver cómo hay manifestaciones que están pasando en este momento y cómo nos mantiene esta pequeña burbuja, ¿no? Es ese juego, ¿no? Cuando vemos cómo la cámara sale del auto y nos muestra cómo están pasando una gente desfilando, cómo hay unas vaquitas, cómo es que vemos unas cruces, una muerte que hubo en una carretera, un accidente, ¿no? Nos mete a nosotros como personas, nosotros viviendo nuestra propia historia, mientras lo que está pasando alrededor, el contexto, es todavía más fuerte, más real, más impactante, más verdadero que lo que estamos viviendo dentro de nuestras propias narrativas y vidas como personas. Y eso es bastante interesante, ¿no? Es bastante interesante conocer la historia del Tenoch, conocer parte de la vida de Cleo, de la nana, que es un tema recurrente, igual en Roma, ¿no? De Alfonso Cuarón. Y podemos ver como papel de la madre, que cómo lo cuida en la casa, cómo él pasa por el pueblo donde ella proviene, cómo nunca dice nada, ¿no? Para darnos más intimidad en el personaje, la voice en off nos cuestan cosas que nunca sabríamos de otra forma, porque los personajes nunca revelarían. Y podemos ver todas estas situaciones también con Chuy, el pesquero, este momento donde ellos están disfrutando y gozando de sus vacaciones, como él igual va a ser desplazado por todo el evento, toda la economía que está pasando en el país. Van a llegar teles y él va a perder su empleo. Nunca vas a volver a pescar. Y pues es eso curioso, ¿no? Lo que le da que parece muy chiquito en la película es lo que la diferencia es simplemente una comedia, sin más. Es lo que el contexto de Y tu mamá también es lo que le da el alma y la profundidad que ocupa esta película. Es realmente lo que te da ese impacto de esta historia y de cómo, inclusive al final, cómo vemos que acaba siendo un drama para los personajes. Y por eso es una película muy seria, es una película muy interesante cómo maneja todos estos temas. Y a mí en lo particular, esa sutileza y esa manera de manejar todos estos temas es lo que me atrapa todavía más que en Roma, en cierta medida. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.